Claudia Triana, gestora cultural, esposa, mamá y abuela. Tiene claro que el cine colombiano es la forma de conservar la memoria y la identidad de nuestro país. Como abuela, la respuesta en su casa siempre será sí. Ella es nuestra arquetipa de hoy. Una arquetipa es un modelo original, un rol que inspira a otras. Hemos invitado a 30 arquetipas al teatro, el lugar creado para exaltar los placeres y liberar el alma. Soy Lina Balbuena. Bienvenidos y bienvenidas. Claudia Triana, bienvenida a Arquetipas. Gracias por aceptar la invitación y el reto de quitarnos los zapatos. La idea es que pues vamos a entrar a un terreno sagrado que es nuestra alma y pues no podemos entrar con los pies llenos de polvo o sucios y aquí estamos, queremos... O sea, vamos a descubrirnos completamente. Así es, sí, en confianza. Bueno, listos. Queremos saber qué has hecho, pero también quién eres, ¿no? ¿Quién es Claudia? Si te preguntaran, ¿tú qué dirías? Pues alguna vez me leyeron la carta astral, que yo no sabía qué era eso, y me dijeron, usted es una mujer acuario con ascendencia acuario, es decir, que eso quiere decir como si es un yuppie que va en un BMW, okay. O sea que es coherente las dos cosas, pero que le gusta ir por un camino pedregoso, okay. Le gustan los retos, le gustan los logros y un poco a veces las causas perdidas. Y yo creo que sí me retrata. Soy una persona acuario, verdaderamente, una persona que le gusta a la gente. No podría vivir sin la gente y sin saber que estoy de alguna manera impactando o ayudando. Recuerdo un tío mío, un antropólogo que descubrió Ciudad Perdida y me decía cuando yo quería ir a la universidad, yo le decía, yo quiero ayudar a la gente, yo quiero dar parte de lo que yo soy, de lo que yo he recibido como educación. Me decía, usted lo que quiere ser es monja. Yo creo que a lo largo de mi vida, finalmente, yo he sido una persona que me gusta y me apasiona trabajar con las personas y gozo y disfruto de los logros que se van construyendo poquito a poco. Y no sé si de una manera natural o porque nunca me lo propuse, ni estudié ser gestora cultural, ni poner las cosas juntas, ni ser una buena productora, pero he resultado ser una buena productora, es decir, poner cosas juntas para que den buenos resultados. Y yo creo que eso se debe a que también estoy pensando no solamente aquí, sino allá. ¿Qué tienes que ver tú con el cine en Colombia? Si hay alguien que nos está viendo y no sabe quién es Claudia Triana. Pues también poquito a poco convertí al cine y el audiovisual en una pasión. Yo comencé muy joven en la Cinemateca Distrital de Bogotá, haciendo más bien programación de cine-arte, descubriendo unas cinematografías que no se veían en las salas de cine en el país. En ese momento no existían muchas de las salas comerciales que empezaron a dar películas de autor, películas diferentes a las más comerciales y más masivas. Y entonces la Cinemateca Distrital, que se llamaba en ese momento, que es ahora la Cinemateca de Bogotá, era como el lugar de encuentro de los cinéfilos. Se hacía un cineclub, se hacían cursos de apreciación cinematográfica, era como una especie
de Olimpo del cine. Y traíamos y hacíamos toda clase de gestiones para conseguir películas de diferentes cinematografías que tuvieran subtítulos en español, porque pues esa era una necesidad. Y allí estuve un gran tiempo de mi vida. Después me fui a crear la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y ahí estuve 9 años. Y luego, después de que se creó la ley de cine, la ley de cultura, en el año 97, me invitaron a ser la directora de una nueva entidad que era Proimágenes Colombia, o que es. Y ahí me he quedado 26 años de mi vida. Entonces, creo que además de Acuario y de querer a la gente, soy bastante constante. Ok, claro, sí, porque 25 años. Ajá. Sí, y también tengo un matrimonio de 46 años. Wow. Y todavía me acuerdo, mi hija que decía, mamá, solamente te has casado una vez, con una frustración de no poder mostrar que tenía más posibles papás o posibles familias. Sí, soy muy paciente, realmente. O sea, monja no habías podido ser, como dijo tu tío. Pero monja no, pero sí creo que hace falta mucha tolerancia para lograr proyectos a largo plazo. Poder oír muchas voces, poder conciliar diferentes y equilibrar diferentes iniciativas y finalmente lograr meterse y sacar adelante un proyecto que uno tiene la visión que debe ser. Y encontrar las personas, me imagino, alrededor. Sí, pero eso viene de esa capacidad de oír y de estar alerta en la medida en que estás siempre buscando y siempre mirando quién es el que más sabe, quién es el que más convoca, quién es la persona que logra enriquecer un proyecto, quién es, ¿no? ¿Quién es el país que más te puede enseñar? Nosotros en Colombia no hemos hecho nada diferente a recoger iniciativas que han sido exitosas y adaptarlas a nuestras propias circunstancias y tratar de encontrar mecanismos que son únicos. Proimágenes Colombia, por ejemplo, es una entidad privada sin ánimo de lucro, de participación mixta, pero que contrata por ley por el derecho privado. Y eso no existe en Latinoamérica en ninguno de los mecanismos o las instituciones de apoyo al audiovisual. Obviamente están las autoridades del gobierno nacional, con las cuales trabajamos muy de la mano, pero lo que ha hecho de alguna forma esa permanencia en el tiempo, que cambien los presidentes, que cambien los ministros, que cambien los directores de cinematografía o de medios audiovisuales y no cambien los mecanismos, es porque hay una entidad que está velando porque eso pase, porque es una voz que reúne no solamente a las voces de las instituciones públicas, sino también de los privados que forman parte de la cadena de valor del audiovisual. Entonces a mí en estos días alguien me preguntaba, Netflix me preguntaba, ¿qué es lo que pasa en Colombia que han logrado dar como un vuelco tan rápido? Y yo creo que en mucho es que hemos tenido esa comunidad, esa comunión entre una voluntad política del gobierno nacional en todas las administraciones, con una entidad sin ánimo de lucro, con representatividad del sector, que se convierte en una mesa de trabajo para cocinar. En pro de... Exacto, para cocinar y ajustar y emprender nuevas iniciativas. Sí. ¿Por qué es importante o por qué para el gobierno debería ser importante el cine? ¿No? O sea, diciendo, en un país con tantos problemas, ¿no? Con problemas de salud, ¿por qué es importante? Cuando empezamos en todo este proceso, el más industrial, digamos,
alguien, un periodista además, dijo, ¿para qué van a hacer cine? Si es que en Hollywood lo hacen tan bien, ¿no? Sí. Y realmente, si tú le preguntas a un creador que le nace de sus entrañas contar una historia y resulta que nació en la era del audiovisual, ¿cómo le puedes decir no use ese lenguaje? ¿Cómo le puedes decir no use ese lenguaje para representarse, para dar su testimonio? Y finalmente es la memoria de un país. Entonces, pues es el cliché decir que es el espejo de la sociedad y etcétera. Pero creo que es verdad. Un país como Colombia que tiene primeros registros de imágenes en 1915 y que hay testimonios a lo largo de todos estos años, pues es maravilloso ver unas cosas que inclusive cuando estaba en Patrimonio Fílmico yo misma me sorprendía, ¿no? Ver una plaza de toros cuando la familia Santa María la donó a la ciudad, donde había una mujer como Conchita Cintrón de torera, unas imágenes de Bogotá cuando tenía 500.000 habitantes que uno no se puede imaginar. Claro. Entonces todo eso es resultado de que alguien dejó ese testimonio y si no, no lo podríamos reconocer ahora. Claro. Y entonces, pues yo creo que lo que hacemos en el audiovisual, lo que hacen, porque yo siempre estoy detrás de cámaras, pero lo que hacen los creadores en el audiovisual es contar unas historias de una manera muy potente, que es el lenguaje audiovisual. ¿Para qué? Obviamente para transmitir esas emociones, esas miradas, esa manera de interpretar la vida, Claro. esos personajes que finalmente son producto de una cultura, de una sociedad, de una manera de comportarse, y que luego son un patrimonio histórico de la nación. Sabe que una de las cosas que a mí me ha gustado en la vida es la historia, pero la historia del arte me apasionaba, en fin. Pero en los años 80 y 90 que empezó a haber esos cambios tan vertiginosos, que son ahora también todos los días en el país, empecé a coleccionar desde el año 90, cuando cambió la revista Semana. La coleccioné toda y la tengo toda empastada, como a veces tenían la revista Cromos de los años 20 y etcétera. Y a veces me he puesto a revisar porque realmente cada semana era un testimonio de lo que estaba pasando en el país. En un país que nos invadió sin darnos cuenta la cultura del narcotráfico, donde cuando menos pensamos estábamos en medio de algo. Yo me acuerdo que en cierto momento inclusive ni siquiera les decíamos narcotraficantes, sino los mágicos, porque hacían magia. De pronto llegaban y compraban una cosa y no sé qué y la transformaban, cosa que tiene que no ser estábamos magia, acostumbrados a esa cultura de derroche, de nuevo riquismo. Entonces, ese tipo de cosas como los testimonios que deja, por ejemplo, una revista que hace un periodismo serio, es importantísimo para los jóvenes que ahora solo consultan TikTok. Para poder saber hacia dónde vamos, tenemos que entender de dónde venimos. De acuerdo, a veces no se tiene tan claro aquí. La ni para dónde historia vamos en ni este dónde país ya venimos. no se da ni en los colegios, pero bueno, Sí. en fin. Pero, ¿cómo has visto el rol, por ejemplo, de la mujer? Porque no es lo mismo, digamos, una mujer en el cine hoy que hace algunos años atrás, ¿no? O sea, nos hemos tenido que ir ganando como nuestro lugar en muchos roles. ¿Cómo has visto tú ese desarrollo y cómo lo has vivido tú? Pues yo he aprendido muchísimo. Yo creo que pues yo vengo de un momento donde las mujeres eran buenas gestoras porque
porque tenían como las mujeres eran buenas relacionistas públicas, ¿no? De hecho, pues en mi círculo en algunos momentos decíamos, me voy a poner la minifalda porque tengo que ir a conseguir dinero, Wow. ¿no? Conseguir, Sí. cosa que ahora si llega uno a decir eso, pues es decir, le llega a todo el mundo a regañarlo, a decirle cómo se le ocurre decir esta cosa que es la indignidad de la mujer y en Sí. fin. A mí me tocó, por ejemplo, el momento en que Belisario Betancur, como presidente de la República, él estaba en el 85, cuando la toma del Palacio de Justicia, por ejemplo, él nombró a todas sus viceministras mujeres, pero todavía no había habido ministras mujeres, salvo María Elena de Croo en la época, en los 70s, que fue ministra de Trabajo de López Michelsen. Okay. Entonces, digamos que me tocó vivir esa transición desde que, como que ser viceministras, pero nunca ministras, hasta que mujeres muy profesionales, desempeñándose en cargos de muchísima responsabilidad, ya no solamente como un poquito figuras decorativas, una niña muy bonita que va y abre puertas porque va donde el ejecutivo y entonces el señor le parece simpática y entonces le da un patrocinio, a pasar a mujeres que están, digamos, profesionales compitiendo en igualdad de condiciones con otros cargos, pero además siendo buenas mamás, teniendo la casa en orden, Sí. haciendo el mercado, Sí, ¿no? sí. Y con los maridos un poco teletón, ¿no? Es decir, de tráigame, Póngame, lléveme, sírvame. vienen 10 a comer, ¿no? Entonces esta es una generación un poco sándwich, ¿no? Yo tengo hoy en día 67 años, nací en el año en que las mujeres en Colombia votaron por primera vez, Wow. en el año 57, afortunadamente, no me tocó eso. Dice, nací en el momento que... Entonces, claro, es una transición. Nosotros hemos vivido desde que no nos dejaban salir solas a ninguna parte, hasta estudiar una carrera, hasta ser unas buenas profesionales, hasta encontrar la tecnología. A mí, pues, por primera vez descubrí un computador cuando entré a Proimágenes Colombia en el año 98. Yo no tenía computador, no sabía qué era eso. Los iPhones, que ahora, pues, ningún joven puede existir sin un iPhone, ese es el peor castigo, quitárselo. Pues es una herramienta que nace en 98 también, y que en Colombia, pues, se ha popularizado pues, en estos últimos años. Las redes sociales, nadie tenía redes sociales jamás. Habían cartas, guardo todas las cartas, por ejemplo, de mi marido como novio, de mi papá cuando me escribía y yo vivía en España estudiando. Esas cartas son algo que ya son unos incunables. Y creo que eso hace falta también. Se nos olvidó escribir. A veces yo escribo con letra pegada y mi equipo de trabajo, que son la mayoría entre los 25 y los 40 años, me dicen, ¿eso qué es? Ese jeroglífico que usted escribe, ¿qué es eso? Porque ya, pues no escriben primero. Ya casi que dictan. Sí, entonces, bueno, nos ha tocado en esta generación muchas cosas y muchos cambios, y realmente el rol de las mujeres sí ha cambiado. Las voces de las mujeres en el audiovisual han cambiado. Teníamos, cuando yo entré a la Cinemateca, había una mujer que hacía cine, que era prácticamente, pues, en el documental Marta Rodríguez, pero en los largometrajes Camila Lobo Guerrero. Y ahora, pues, ves
una racha al principio, sobre todo de productoras. Las mujeres somos muy buenas productoras, pero porque nos ha tocado hacer cosas simultáneas. Yo, como decía, estudiar sí, ser buenos profesionales, pero cuidar a la mamá, pero en cambio a los hijos, Sí. pero en cambio al marido, y en cambio estar siempre lindas. O lindas, o bien arregladas, o lo que sea. Y amables. Y amables, encima de todo, y sonrientes. Sí. Sí. Pero entonces yo creo que eso como que nos hace, aparte de que de verdad sí tenemos un alma maternal, creo yo, entonces eso permite trabajar en equipo y hacer una serie de cosas. Pero además, después, y yo creo que a base de un poco de empujones y de más oportunidades, hay una cosecha de creadoras, de directoras, de escritoras que han dejado una huella, están dejando una huella y cada vez son más, pues dan más inspiración y abren caminos, ¿no? Pues alguien como Laura Mora, ahora Natalia Santa, por ejemplo, es la directora de, aparte de varios largometrajes, pero es la directora del, digamos, del cuarto de escritura de la serie de 100 años de soledad. O sea, es una colombiana, pero además es la que guía a todo el grupo de escritores que están trabajando en la serie. Entonces, ese tipo de satisfacciones de ver cómo se han abierto camino, han mostrado su talento, porque no es que sea solamente por ser mujer. Claro. Yo a veces también peleo un poco con eso de que por ser mujer es que tienen que defenderse por su talento también, ¿no? Por sus capacidades, etcétera. Y hay de todo, hay mujeres muy mediocres. Pero creo que dando las oportunidades y arando un poquito el camino, hay muchos frutos. Claudia, decías que guardas las cartas de tu esposo y también las cartas que te escribía tu papá cuando estabas por fuera. Cuéntanos un poquito de esa Claudia pequeñita, su relación con sus papás y cómo fue despegarse para irse de Colombia a estudiar, regresar. Pues yo soy única mujer entre 6 hermanos, o sea, son 5 hombres y yo. Afortunadamente yo fui la segunda, porque eso era una jauría y obviamente yo ya podía defenderme. Pero desde los 7 años, recuerdo yo estaba en primero elemental en el colegio de las hermanas benedictinas, hoy día es el Santa María, y estábamos en una casa en la 64, arriba de la séptima, y desde ahí empecé a tomar, iba una profesora de ballet y empecé a tomar clases de ballet. Y luego mi papá, que era arquitecto y que obviamente le gustaba el arte, pues quería que su niña, su única niña, siguiera en clases de ballet. Entré a Ana Pavlova y estuve de ahí en adelante, bailando todos los días ballet. Me tocó, por ejemplo, bailar en el Colón varias veces. Yo siempre fui alta dentro de mi colegio, dentro del cuerpo de ballet. Y yo digo que era el último pato, por no decir el último cisne del Lago de los Cisnes. Nunca tuve, digamos, un protagonismo de ser la primera bailarina. En ese momento estaba María Elisa Gómez, estaba Mónica Tapias, estaba María Clara Merchán, que eran como las primadonas, y nosotros éramos del cuerpo de ballet. Pero siempre me gustó muchísimo eso del ballet. Yo calzo, pues hoy en día 39 más o menos, 38, 39, y yo usaba zapatillas de ballet 34. Para pararte en puntas de pies y que no se te partan los dedos, tienes que tenerlos muy apretados, y es como una tela dura en la parte de la punta.
Entonces, obviamente, triturados los pies, Claro. las uñas horribles. Pero me encantaba el ballet. Y yo tengo todavía una mamá que además a todos esos 6 hijos los llevaba a clases, a una cosa, a la otra. Yo me bajaba en el colegio, en el bus, en clases de piano. De ahí me recogía mi mamá para llevarme a clase de ballet y luego mi mamá me volvía a recoger para ir a la casa, a hacer las tareas o lo que fuera. Entonces, pues sí tengo esos recuerdos de niñez. Después estuve en otra academia donde las Rodríguez, bueno, las de que fundaron después Circo el Ballet y esto, Okay. que tenían una academia aquí en Bogotá también. Y luego me fui a la universidad a los 17 años. En ese momento todavía uno se graduaba a los 17 años, no a los 19 como ahora porque no lo dejan. Y realmente pues yo fui una niña que no me dejaban salir sola, como les había dicho, que realmente no conocía mi ciudad, Bogotá, conocía una porción de la ciudad. Siempre era peligroso hacer cualquier cosa sola. Y de pronto me sueltan con un pasaporte, haciendo yo así, a llegar a la universidad. Me mandaron obviamente a la Universidad de Navarra, que es del Opus Dei. Es como un poco la Universidad de la Sabana, aunque yo creo que aquí, que no conozco a fondo, la Universidad de la Sabana debe ser mucho más abierta de lo que me tocó a mí la Universidad de Navarra. Yo a veces decía que yo no era del Opus Dei, sino del Opus Night, y sin embargo, yo era realmente de una familia muy conservadora, católica. Yo sigo siendo católica, apostólica y practicante, y mi familia también, pero comparación yo era el diablo. Yo parecía salida de un cuadro de Bosco, ¿no? Porque lo estricto, yo me sentía como en una especie de siglo XII, donde hay un catolicismo con unos rituales. Por ejemplo, yo tuve, pues, el hermano de mi papá, sacerdote, y toda la vida me confesé conversando. Y llegar allá y tenía que ponerme un velo, no podía ver al sacerdote, sino tenía que ser arrodillada en el confesionario. Entonces, realmente yo no hice sino pelear allí. Y obviamente nunca fui del Opus Dei. Yo creo que no, aunque me persiguieron bastante. No. ¿Y luego regresas? Y luego regreso, después de haber estudiado una carrera de artes liberales, que es realmente esta Universidad de Navarra tenía no sé si todavía lo tiene, creo que sí, un intercambio con la Universidad de Stanford. Y pues usted sabe que las universidades gringas, norteamericanas, tienen liberal arts. Los primeros 2 años siempre mandan a los hijos a que tomen de todo mientras deciden cómo especializarse. Y aquí los de artes liberales pues lo tomaban las españolas que querían casarse con extranjero o los extranjeros que les gustaban las humanidades. Entonces era como un tratamiento muy interesante porque no era como ese colegio estricto del Opus Dei, sino los primeros 15 días podíamos ir a todas las clases de humanidades, escogíamos nuestros propios créditos y profesores y teníamos que hacer 32 créditos máximo en cada semestre. Entonces, pues yo terminé tomando historia del arte con los de tercer año, o tomaba, no sé, Hildegard con los de filosofía, o tomaba literatura latinoamericana y descubría a Alfonsina Storni y así. Y fueron 3 años muy intensivos, porque eso sí, pues como no había mucho que hacer y yo era buena alumna, realmente toda la vida estudié más que nunca en la vida, hice más créditos
de los que se necesitaban para poder terminar muy rápido. Y me quedé un verano además haciendo la tesis y volví a Colombia con unas ganas de como de transformar el mundo, de dejar huella, de poder incidir en cambiar mi país, pero sin tener ni idea por dónde empezar, como le pasa seguramente a muchos de los que terminan. Y empecé a trabajar en una entidad que creo que se acabó, que se llamaba el CIRDI. Yo había hecho mi tesis de grado que se llamaba La recreación como un instrumento para el desarrollo armónico del país. Wow. O sea, más o menos era como diciendo que en un país, si, digamos, hacíamos cosas que escogiéramos libremente, que fuera como el ocio, que es lo que uno busca porque le gusta, porque quiere, íbamos a lograr hacer una serie de actividades que jalonaran el desarrollo integral del país. Entonces, esta entidad se llamaba Centro de Recreación y algo así dirigida. Sí. Entonces yo terminé dando clases allí. Yo iba a ver cómo era esa cosa y me dijeron, no, más bien venga y dé clases. Wow. Entonces fui profesora un rato. Después, pues gracias a mi papá también, que fue durante mucho tiempo, como 52 años de su vida, aparte de tener su oficina, era profesor de la Universidad Nacional de Arquitectura y tenía muchos alumnos, uno de los cuales estaba en el Instituto de Cultura y Turismo de Bogotá, en la oficina de planeación, y me invitó a trabajar con él. Yo creo que mi papá debió decirle, oiga, ¿qué hacemos con esta niñita? Y me llevaron allí, y mientras estaba trabajando allí, un año después, pues echaron a la directora de la Cinemateca de Bogotá, y yo creo que tampoco tenían a quién poner. Dijeron, esa niñita, ¿qué es lo que hace allá? Y fueron y me botaron a la Cinemateca, más o menos, encargada. Y ahí empecé a hacer como toda una vocación, a construir. Y yo me acuerdo, y lo he dicho en otras ocasiones, que no sé si ustedes se acuerdan, no habían nacido, pero bueno, había un señor que se llamaba José Fernández Gómez, que era un periodista de mucha reputación y tenía un programa que ponía uno de esos timbres como de los hoteles. Ajá. Y decía 180 segundos y hacía una pregunta a alguien que invitaba al programa. A mí me invitó al programa y me dijo, 180 segundos, ¿hay que saber de cine para manejar la Cinemateca Distrital? A mí me tocó decir que no, obviamente, porque no sabía. Claro. Yo no conocía a la gente del cine, sí. Estaba relativamente recién llegada, no sabía muy bien cómo funcionaba ese asunto de los distribuidores de las películas, de dónde se conseguían, de dónde estaban los archivos. Entonces yo les dije que no, que tenía que tener claro que era un centro cultural y que yo sí sabía quién sabía. Y por lo tanto había que atraerlo hacia la Cinemateca y reconstruir un sitio de encuentro, un sitio de aprendizaje, un sitio de conocimiento del lenguaje audiovisual y cinematográfico. Y bueno, así me defendí en mis 180 segundos. Te salvaste. Tremendo, ¿no? Sí. Muy, muy emocionante, me imagino, ¿no? Ese momento. No, pues sufrí mucho. Yo creo que me adelgacé por ahí 10 kilos. Pero lo sacaste adelante. Pues, de nuevo, yo creo que un poco de constancia, porque sí sufrí bastante. Hasta que uno va aprendiendo. Yo fui, por ejemplo, una persona que no levantaba la mano en el colegio. En mi época nos paraban y nos decían, Triana, en mi clase habían 7 Claudias. Okay. Mi papá se sentía muy innovador poniéndome Claudia.
Pero yo siempre fui en el colegio Triana, porque Ok. habían Moreno, Bueno, Sí. etcétera. Entonces, Triana diga la lección, yo me ponía del color de ese bombillo de la cámara y no era capaz, aunque era muy buena estudiante, pero sin embargo era capaz en el colegio de reproducir y de poner a todas mis compañeras a armar un show de ballet como yo lo había bailado en el Colón con Ana Pavlova. Sí. ¿Sí ves? Pero era súper tímida y en la Cinemateca me tocó aprender a foguearme y a hablar en público y realmente empecé a aprender, pero en ese momento de José Fernández era todavía los primeros pasos y me moría del miedo de hablar ante una cámara, de tener un micrófono en la mano, se me olvidaban las cosas. Todavía me acuerdo mi mamá en la primera fila tratando de que no se me olvidara el nombre del embajador de España y sufriendo, ¿no? Como que esta niñita diga lo que es. Y yo creo que las cosas se van aprendiendo. Esos son hábitos Sí. que se pueden lograr. Como habilidades que se van desarrollando. Sí, lo importante no es tanto cómo hablar, sino tener que decir. Pues sí. Que es lo más importante. Pues sí, claro. Bueno, ¿y cómo es la Claudia que se enamoró? Que lleva 42, dijiste, ¿cuántos años? 46. 46 años. No creo que en 46 años pasan muchas cosas. ¿Y cómo ha sido esa transformación de esposa? ¿Cómo es para tu esposo que tengas un reconocimiento, que tengas un cargo alto? ¿Cómo lo han manejado ahí? Pues es que no les he contado que además fue mi primer novio. Ok. El primer novio, el primero que me dio un beso, el primero que me regaló un arete, porque mi papá decía que eso no se podía y que no, yo no me abrí jamás Ok. huecos, sino Sí. hasta que me casé. Bueno, me enseñó más cosas, obvio. Pero, y solamente cuando estuve en la universidad, tuve como otros novios. Realmente yo sí tenía cierto éxito. Nunca tuve como lo que decíamos en mi época de comer pavo. Ok. Es decir, que nadie te llamaba, Ah, ok. que yo siempre tenía varios para Pretendientes. escoger, Sí. porque te tenían que llamar. No era eso de que vámonos a encontrar en un bar Sí. y vamos a ver a quién levanto, no. Te tenía que llamar, pedir Sí. permiso a los papás, que te dejaran salir y ojalá conocieran al papá y a la mamá de quien te llamaba. Ok. Eso obviamente que ya no existe. Sí. No, yo lo he vivido con mis hijos, que tampoco ha sido así. Pero en ese momento era así. Y cuando yo llegué a España, de pronto las cosas eran totalmente diferentes. Primero nadie te llamaba, se encontraban en los bares, fuera de sus casas. Aquí todas nuestras fiestas de 15 años eran en nuestras casas. Sí. Los papás y las mamás invitaban a los hijos de los amigos, etc. En fin. Y de pronto se encuentra uno allá con que hacen todo fuera de la casa, cuando te invitan verdaderamente a la casa. Y especialmente, pues los navarros son cerrados. No es como estar en Madrid, que es más cosmopolita, etcétera. No es como estar en Andalucía, que todo el mundo pues te abre las puertas. Sí. Esto es gente mucho más cerrada. Son vascos también, más hoscos. Pero cuando te abren las puertas de su familia es que ya es para toda la vida. Ok. Pero entonces al principio es muy duro. Y allí pues conocí a otro colombiano, medio pariente mío, etcétera, etcétera. Además, escritor, se murió hace poco. Periodista y yo como que ya le escribí a mi marido que estaba estudiando en Estados Unidos, como que aquí algo está pasando. Entonces ahí hubo un break, pero claro, yo venía de vacaciones, él venía de vacaciones y volvíamos a estar juntos y luego yo me iba, él tenía novias, yo tenía novios. Okay. Y finalmente cuando volví a estudiar,
como a los 2 meses volvimos como a salir y un día me dijo, ¿se quiere casar conmigo? Y le dije, bueno, pero ya. Ok. Y me casé con él como quien cierra los ojos y se tira a una piscina desde el trampolín alto. Realmente creo que en un acto de como medio irresponsabilidad a los 21 años. Sí. Y luego, pues uno empieza a construir de nuevo con una persona una vida, ¿no? Yo creo que de verdad ha durado nuestro matrimonio porque nos unía ciertas cosas, obviamente como de principios, de cuestiones comunes, pero es un trabajo de construcción diaria. Eso de que dicen 1 año de luna de miel, no. Una semana de luna de miel, una semana odiándolo, otra semana, eso es como una montaña rusa. Y eso es todos los años, Sí. no el 1, el 2, el 10, el 25, el 40. Sí. Pero hay una decisión que tiene todas esas satisfacciones de construir una vida con otra persona donde yo sé lo que piensa sin necesidad de que me diga, donde hay una amistad, hay un querer que la otra persona crezca. Al principio le costó trabajo porque pues obviamente también la educación de todos nuestros jóvenes de mi generación, bastante machista. Claro. O sea, primero ellos. Y entonces era como, yo me acuerdo en la Cinemateca, en esas angustias que yo tenía en ese momento, que se iba a volver a inaugurar la Cinemateca de Bogotá. Y entonces yo tenía que tener una comida, pero él me decía, ¿ya qué horas llegas? Y yo, no, ya llego, ya casi llego. O sea, pero mentiras, yo sabía que no iba a llegar, en fin. Y yo creo que más o menos hacia los como 11 años de matrimonio, me acuerdo que mi marido me dijo, ¿qué quieres de Navidad? Y yo le dije, quiero que me regales una fanegada de tierra para los archivos de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Y entonces como que se volteó y me dijo, oye, como que eso sí te apasiona, ¿no? Es decir, realmente yo terminé siempre haciendo como mi vida un poco paralela, sin descuidar el ser la niña bonita, la no sé qué, la esposa, la mamá. Pero poco a poco él fue descubriendo que sí era mi pasión, que sí tenía reconocimiento y entonces dice públicamente que me admira y una cantidad de cosas que yo digo, uy. Y eso es algo que fue como despertándosele, ¿no? Entonces, pues alguien que finalmente logra tener esa relación de admiración entre los dos, pues tiene cosas más fuertes que las simples peleas que yo sigo teniendo mucho. ¿Por qué hay pelea en tu casa? Cuéntame algo, que No, tú y yo pues, siempre peleamos por esto. Pues tú que tienes hijos, vas a pelear mucho por los hijos. Ok, sí. Yo soy una persona mucho más serena. Él es una persona bastante emotiva, que no tiene filtros. Ahora que existe el chat, entonces escribe sus emociones. Yo le digo, por favor, no escribas, no le digas eso que queda por escrito. Claro. Y lo hace, y peleo por eso. Sí. Seguimos peleando un poco por cosas de mi trabajo, Sí. porque hay frases como leitmotivs, como ¿no te parece que estás exagerando? Y entonces yo digo, es mi trabajo. Pero hay cosas así, porque son muy consentidos. Finalmente, yo no creo que eso haya cambiado mucho. Perdón con los señores que están aquí presentes, pero
son muy consentidos. Sí. Entonces quieren llamar la atención, quieren que uno esté ahí al lado, pero finalmente él ha aceptado que yo tengo que viajar, que tengo cosas de trabajo a las cuales él le da pereza acompañarme, y yo estoy mucho más tranquila si no va, porque me empieza a estorbar, no sé qué hacer con él, en qué Claro. rincón ponerlo. Y entonces pues nos respetamos ciertos espacios, y yo creo que eso también es muy importante. Claro. Si fueras presidente de Colombia, ¿cuál sería tu primera decisión? Definitivamente tratar de cerrar las brechas de esa intolerancia que hay en este país. Sería un presidente cercano, buscaría gente igualmente cercana a la gente, no soberbia y por supuesto no ladrona. Buscaría que trabajáramos en equipo, que nos sintiéramos con un liderazgo, que estamos todos contribuyendo a transformar, y no esta pelea de perros y gatos que tenemos desde hace varias décadas aquí. Creo que trabajaría, ojalá, con los mejores, buscaría la excelencia de los procesos, de la gente, y trataría de dar lo mejor de mí en esa cuestión tan difícil que es ser un presidente, que es ser un líder de una comunidad como 50 millones de personas, con tantas necesidades y con tantas dificultades de manejar un presupuesto que siempre ha sido deficitario en un país como Colombia. ¿Cuál es tu miedo más grande? Ser una inútil. Claro. Sí. Sí. Si te digo que por un tiempo te voy a quitar todos tus sentidos y solo te voy a dejar uno, ¿cuál escogerías? Yo creo que ver. Cuando vayas a la presencia de Dios, ¿qué te gustaría que te dijera? No lo hizo tan mal. ¿Y cuál quieres que sea tu legado? Lo que digamos o se diga de ti cuando ya no estés en este planeta. Pues quisiera que hubiera por lo menos inspirado o transformado o dado un buen ejemplo a algunas personas, dejado alguna semilla de que hubiera podido abrir una puerta o transformar un pensamiento o dar un poquito de entusiasmo, dar un poquito de felicidad. Y seguramente lo has hecho y nos has enseñado muchas cosas y te agradecemos mucho que estés aquí, y de parte de la producción te tenemos un regalito para que calientes tus piecitos. Ay, muchas gracias. Yo estaba verificando si no estaban rotas. Muchísimas gracias. Un aplauso para que